Quiero que tenga mucho cuidado, porque el cáncer de colon va aumentando cada día más en el mundo y es absolutamente silencioso. Es un cáncer que nos ha tomado absolutamente por sorpresa, porque no nos damos cuenta y muchas veces cuando nos damos cuenta es demasiado tarde. Por eso en este video quiero hablarles un poco sobre cómo ha venido creciendo, cómo ha venido aumentando el cáncer de colon en el mundo. Vamos a hablar también de las funciones del colon, porque hay que recordar que el colon es un órgano muy importante. Vamos a hablar cuáles pueden ser esos signos tempranos, cuáles son esos signos tardíos. Vamos a hablar de cuáles son esos exámenes que te debes empezar a hacer, en qué momento te los debes hacer, cuándo debes acudir a tu médico para que te pregunte que si eso que tú estás sintiendo tiene alguna relación con el cáncer de colon y que juntos, teniendo esa información, podamos hacer que esto sea una enfermedad que cada día disminuya más. Óyeme muy bien esto que te voy a decir. ¿Quieres saber cuál es la herramienta más grande para prevenir el cáncer? Hay muchos cánceres, dentro de ellos el cáncer de colon. Pero ¿cuál es esa herramienta que podemos usar para prevenirlo? Pues aquí te voy a contar. La herramienta más importante para prevenir el cáncer es, mis queridos amigos, la prevención. Es el diagnóstico temprano. Cuando hacemos una buena prevención, cuando hacemos un buen diagnóstico temprano, las cosas definitivamente cambian. Por eso te voy a enseñar además qué nos muestra la literatura. ¿Qué son los factores que más llevan a una persona a tener cáncer de colon? ¿Y qué puedes hacer tú en tu día a día? ¿Qué alimentos puedes empezar a incluir para que este riesgo también disminuya? Que si bien es cierto, nadie te puede garantizar que no puedas tener este problema, pero sí puedes hacer que disminuya muchísimo. Porque ya sabemos y cada día sabemos mejor de cuáles son esos daños que determinan haciendo que día a día, durante mucho tiempo, que las células terminen dañándose. Entonces, por favor, quédate hasta el final del video porque vamos a hablar de todo esto para que tú puedas estar muy bien informado. Entonces uno podría preguntarse, ¿pero por qué aumenta y aumenta tanto este problema de cáncer de colon? ¿Acaso este problema no es genético? A mí siempre me han dicho que los cánceres son genéticos, que uno tiene que mirar los cánceres en la familia, pero eso no es así. Resulta que los cánceres no son genéticos, ni siquiera el 5 o el 10% de los cánceres. El resto vienen por causas multifactoriales. Esto quiere decir que el caso va mucho más allá. Entonces, si el porcentaje de tener cáncer que venga de la familia es muy bajo, entonces, ¿cuál es la causa real? ¿Cuál es la causa principal? Mira, la causa principal de que a mí me produzca cáncer de colon es lo que yo hago día a día, es lo que yo hago con mi vida, es lo que yo hago hacia afuera. Todo esto es lo que decide que yo tenga cáncer de colon. No es de ninguna manera la información que yo ya tengo en mis genes. Que esto quede muy claro. Yo, por ejemplo, puedo heredar el gen de cáncer de colon o el cáncer de estómago o el del cáncer del hígado, pero eso depende y por eso nos lo muestra la epigenética. La relación que tiene el gen con su comportamiento depende de su entorno y es el entorno el que va a determinar la función del gen, la expresión del mismo, que se prenda. Es como yo heredar un switch o una llave que se abre o que se prenda. Eso lo va determinando especialmente mis actos, mis hábitos y la manera como yo los llevo. Entonces por eso quiero mostrarte cómo los hábitos son una herramienta muy, pero muy poderosa cuando los aplicamos de una manera científica. Y es por eso que ese cáncer nos engaña tanto, porque no nos deja ver sus etapas tempranas. Por eso vamos a ver y vamos a trabajar juntos para mirar todo lo que nosotros podemos hacer. Entonces, para esto recordemos, ¿qué es el intestino grueso? ¿Qué es el colon?
¿Cuál es la función que cumple? En el colon la asimilación de nutrientes es sumamente baja, es casi nula. En el colon se asimilan muy poquitas cosas. Pero ¿para qué nos sirve entonces el colon? Es la pregunta del millón. El colon tiene funciones muy espectaculares y ponga mucha atención a las funciones que cumple el colon. A la primera porción del colon, después que viene toda la asimilación de nutrientes en el intestino delgado, llega al colon. Y ahí todavía el contenido que llega es muy líquido. Si nosotros elimináramos todo eso, nos deshidrataríamos, porque lo que ahí puede llegar en un solo día, escuchen bien, lo que viene de saliva que tragamos, lo que viene de los mocos, lo que viene de las lágrimas, si eso lo elimináramos todo, los requerimientos del líquido que tendríamos que tomar sería una cantidad por ahí de unos 15 litros al día. Pero es ahí donde empieza esa maravillosa primera función del colon. Lo que empieza ahí, él lo empieza a secar, lo empieza a succionar, lo empieza a reabsorberse. ¿Para qué? Para que vuelva todo ese líquido y entre nuevamente a la sangre. Y eso lo va a ir moviendo. El colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Después llega el sigmoide, después pasa al recto y para el ano, para después hacer la eliminación que el cuerpo tiene que eliminar. Lo que llega al sigmoide, lo que llega al recto ya debe venir mucho más seco, ya debe venir en una pasta blanda, como tú la puedes observar en la deposición de la materia fecal. Esa es una de las principales funciones. Ahora, ¿qué otra función cumple? Hay otra función muy importante y es la que tiene que ver con el sistema inmunológico y una función muy importante a nivel antiinflamatorio. Y es el rol que cumple la microbiota. Nosotros sabemos que la microbiota está en todo nuestro cuerpo. Está en la piel, está en la boca, está en el intestino delgado, está en el estómago, está en el exófago, está en los ojos, está en el útero, en todo. Pero la microbiota que está en el colon es quizá la más abundante en cantidad y en contenido de especies. Pero esa microbiota va a tener una relación muy importante con el tejido inmunológico que está ahí, por debajo, con toda la red inmunológica que tenemos en todo el cuerpo. Y recuerda que en el tracto gastrointestinal tenemos más o menos el 70% de toda la red inmunológica que tenemos en el cuerpo. Y esta red inmunológica es muy importante porque es ahí donde está mi barrera intestinal y es donde está mi microbiota. Primero tengo una capa de moco, que es la primera barrera. Segundo, tenemos esas uniones del intestino, que es principalmente en el intestino delgado. Y después voy a tener esa barrera inmunológica. Entonces tengo casi que una triple barrera y gran parte de la estabilidad de esa triple barrera depende de mi microbiota. Entonces ahí tenemos las funciones del colon, pero obviamente la tercera función es la eliminación de la materia fecal, pues que a la larga tenemos que ir eliminando. Ahora nos hacemos esta pregunta muy importante: ¿y quiénes son las personas más propensas para sufrir esta terrible enfermedad? En la actualidad hay 1.9 millones de personas en el mundo entero que se han diagnosticado con cáncer. Es la tercera causa de cáncer en los Estados Unidos. Y recuerda que el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Eso es independientemente de qué país sea. ¿Y en dónde hay más cáncer? ¿En qué países los vemos más? Pues escuchen. En los países que tienen dieta industrial, países como los Estados Unidos, como Canadá, en muchos países de Europa, en Australia, países que tienen alimentación con productos altamente industrializados. Es allí donde vemos más este tipo de problemas. ¿Qué otra relación o qué otra causa? Lo vemos en personas con problemas de obesidad, en personas que tienen problemas con el tabaquismo, en personas que tienen problemas con el alcoholismo, en personas con historia de cáncer de colon también deben tener obviamente una atención mucho más alta para el desarrollo de esta enfermedad. Entonces,
¿qué síntomas son los que empiezan a aparecer cuando hay este tipo de problemas? Cuando yo tengo ya un problema de cáncer de colon, pues estén muy atentos a estos signos, a estos síntomas, a estas alertas que el cuerpo le avisa, que el cuerpo le está dando. Pero antes de darle esos síntomas, presten atención y piensan un poco en eso. ¿Qué pasa con una tubería? Digamos la tubería de la regadera, donde por esa tubería lo único que tiene que pasar es agua, tendrá que pasar un poco de champú, tendrá que pasar un poco de jabón, que para eso fue creado ese tubo. Pero de repente comienza a bajarle petróleo caliente, aceite caliente, un montón de químicos, un montón de tóxicos. ¿Será que el revestimiento de ese tubo puede empezarse a dañar o a deformar o incluso a perforarse? Claro, sin duda, eso se va a dañar. Si le vamos a comenzar a echar todo eso, sin duda la tubería completa se va a dañar. Ahora pensemos en nuestro intestino. Si por el intestino comenzamos a mandarle todas aquellas porquerías que vivimos comiendo hoy día, además de eso hay inflamación crónica, además de eso hay falta de fibra, además de eso hay falta de magnesio, la falta de estabilidad en mi microbiota, todo esto empieza a que estas células puedan cambiar, puedan mutar y empiecen a volverse anormales, y muchas veces lo primero que empieza a aparecer es un pólipo, que es como un pequeño champiñoncito que va apareciendo en el tejido del colon y usualmente aparece hacia el final del colon. Por eso son muchas veces fáciles para ver en una colondoscopia. Y ese primer cambio es lo que en la gran mayoría de los pacientes, porque no es en todos, es lo que empieza a tener un crecimiento. Luego se va a convertir en un tumor y ese tumor luego invade toda la pared y después empieza a dar metástasis en diferentes partes del cuerpo, especialmente en el hígado. Entonces los síntomas no debemos esperar a que lleguen a esto. Por eso quiero que le preste atención a los síntomas que le voy a decir, que estos síntomas pueden empezar a mostrarnos que algo está sucediendo, que algo no va bien en el colon. Entonces, el primer cambio que quiero que estés muy atento es alteraciones anormales en la composición de la materia fecal. Si de un momento a otro empiezas a tener diarreas que antes no las tenía, o empieza a tener problemas con el estreñimiento que antes no lo tenía, o empieza a tener diarreas, estreñimiento, préstele mucho atención a eso. Síntoma número 2, tener sangre en la materia fecal. Esto nunca es normal. Nunca, tanto sangre roja como sangre digerida. Se pueden ver como costras o como vetas en la materia fecal, también se pueden ver en el agua. O puedes ver un poco de sangre algo más digerida, que se mezcla con la materia fecal. Y se puede ver más negra, más café. O se puede ver muy oscura, pero principalmente es negra. Porque este sangrado puede ocurrir en el colon ascendente, por un tumor que esté en el colon ascendente, que alcanza a tener algo de paso de sangre. Entonces, mucho cuidado con esto. Porque el sangrado de la deposición o la deposición negra, esto no es de ninguna manera normal. Síntoma número 3, que te vayan a hacer un examen de sangre, que te saquen un cuadro hemático y veas que tiene anemia sin ninguna explicación. Ojo con esto. Siempre que hay anemia hay que buscar obviamente la deficiencia de hierro, hay que mirar la menstruación si es el caso de la mujer, pero hay que mirar y hacer una colondoscopia. Hay que ver que no haya un tumor que esté generando sangrado y que de pronto no nos estemos dando cuenta en la materia fecal. Número 4, que empiece a tener dolores abdominales, que no tenga ninguna explicación de eso, o alguna sensación de masa, que tú te toques y que te digas, uy, pero me siento un poco duro esto, me tengo un poco grande esta situación, o la sensación de una masa que de pronto tú te toques y digas, me siento aquí un poco duro, un poco grande, sin ninguna explicación. Esto no es normal. No es que tú vayas a decir, no, fue que comí un comucho y por eso tengo esta masa aquí. No, nunca, nunca es normal eso. El abdomen siempre debe ser blando, siempre debe ser compresible,
nunca debe estar con problemas de alteraciones. Si empieza a tener esto, por favor, levanta la mano y acude a tu médico. Número 5, la pérdida exagerada de peso. No es que, ay, qué maravilla, estoy bajando de peso, estoy perdiendo de peso, uy, súper chévere. No, nunca, eso es normal. Número 6, empezar a tener vómitos frecuentes. De nuevo te digo, empezar a tener vómitos frecuentes, esto nunca es normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a diagnosticar este tipo de problema? Pues la prueba reina o la prueba de oro siempre va a ser la colonoscopia, que es meter una manguerita que tiene una cámara en toda la puntica y se mete por la vía rectal y ahí se llega absolutamente a todo el recorrido, se llega hasta la primera porción del colon ascendente, porque se entra por la última parte y da toda la vuelta que le acabo de describir. Y para esto se hace una preparación para tener el colon limpio. Y uno toma muestras que se llevan a biopsia cuando algo no está yendo bien. Entonces, si hay un pólipo o un champiñoncito, como te dije antes, que se está formando, hay que ir a estudiarlo inmediatamente. Porque hay algunos que si bien pueden ser por inflamación o algunos que son infecciosos, hay otros que ya pueden tener algo de conversión tumoral. Y es muy importante en ese caso que se debe iniciar con su tratamiento. También se pueden hacer otras pruebas de sangre, se pueden hacer también pruebas de ADN, se pueden hacer pruebas también en las heces, en la materia fecal. Pero ignorar estas señales, eso no va a hacer de que esas señales no estén con el problema allí. Por eso, mis queridos amigos, lo más importante es la prevención, es la detección temprana. Por eso ahí les dejo las recomendaciones de la detección temprana. Te doy las recomendaciones de cuáles son los síntomas con los que debes correr y acudir, porque este cáncer definitivamente nos está engañando a todos. Nos está haciendo que las cosas pasen en silencio y avancen muy rápido, que muchas veces cuando ya nos damos cuenta es demasiado tarde. Por eso recuerden que esto no es un tema de generar miedo, es un tema de generar conciencia. Porque cuando tú y yo nos adueñamos de nuestra salud definitivamente cambia para siempre. Por eso el contenido de este canal, el propósito que hacemos nosotros para llevarle esta información es para que tú aprendas a volverte dueño de la salud, aprenda a gestionarla, aprenda a cuidarla. Ahora, si crees que esta información te pareció útil, recuerda que la mejor forma de apoyarnos es compartiendo este video. Compártelo con uno de tus contactos por WhatsApp. Cuéntele a otras personas que tenemos contenido muy importante para tu salud. Y recuerda también darle like, suscribirte, activa también la campana para que cuando nosotros volvamos a subir más contenido a este canal, usted sea la primera persona en enterarse y disfrutar de nuestro contenido. Así que de antemano, muchas gracias y hasta la próxima. Cambiando estilos de vida, donde la transformación apenas comienza. Bienvenidos.